was that? It's a Tyrannosaurus. I don't think so. It sounds bigger. Continuando con el análisis de la sinopsis, es necesario hablar con la responsabilidad, por lo que a partir de esta parte y la consecuente hablaremos de algunas hipótesis suficientemente sustentadas, pero a la vez no tomarlas como verídicas, sino como un parámetro a seguir de lo que posiblemente veremos en Jurassic World Rebirth. Para hablar del tercer punto, es necesario hablar del último párrafo de la sinopsis. La nominada al Oscar Scarlett Johansson interpreta a la experta en operaciones encubiertas Zora Bennett, contratada para liderar un equipo especializado en una misión de alto secreto para obtener material genético de los 3 dinosaurios más grandes del mundo. Cuando la operación de Zora se cruza con una familia civil cuya expedición en bote fue naufragada por dinosaurios acuáticos merodeadores, todos se encuentran varados en una isla donde se enfrentan cara a cara con un descubrimiento siniestro e impactante que ha estado oculto al mundo durante décadas. Si bien la sinopsis nos ha dejado en claro que el propósito o parte de la trama estará enfocada en la búsqueda de los 3 dinosaurios más colosales, es necesario no tomarse tan literal lo mencionado aquí, ya que por una parte al hablar de esto nos limitaríamos a hablar de especies que no cuadrarían con la primera parte de la sinopsis, sino que están buscando los 3 dinosaurios mejor adaptados al mundo moderno. Como se ha mencionado en otras fuentes, se habla de una criatura marina, una criatura voladora y una terrestre. A nivel comercial, no sería factible colocar grandes saurópodos como parte importante de la trama, donde el dinosaurio colosal terrestre se delimitaría por Brachiosaurus, Rhinoctus, Apatosaurus y posiblemente Mamenchiosaurus, si se le da relevancia, pero como es común en la franquicia, estaríamos de vuelta con un carnívoro con una base protagonista secundaria. La pregunta es, ¿qué dinosaurios o criaturas son la salvación de las criaturas prehistóricas? Si bien no se han introducido nuevas especies marítimas, cabe recalcar que la única especie de reptil marino grande existente en el canon es el Mosasaurus. No será difícil adjudicar este espacio a este animal. Si bien se ha mencionado la existencia de otros animales marinos, dudo que se trate de otra especie que supere en tamaño al Mosasaurus, aunque en diversos medios se ha rumoreado la posible integración del Plesiosaurus o el Asmosaurus. Sin embargo, no hay que descartar la idea de que integren a otros grandes reptiles marinos, pero el Mosasaurus, a partir del epílogo y Dino Tracker, se ha adaptado mejor a los océanos modernos. En cuestión de los reptiles voladores, ha tenido una variedad de animales presentados en pantalla como Dimorphodon, 3 variantes de Pteranodon y recientemente la más grande, Quetzalcoatlus. Como dije, no sería difícil adjudicar también a este animal en la representación de criaturas voladoras, y que de una forma es la que se ha visto mejor adaptada al mundo moderno en el epílogo de Dominion, pero como mencioné, no hay que descartar la idea de que integren nuevos reptiles aéreos que compitan en tamaño con este. Para finalizar con este apartado, como menciona la forma de descartar a los grandes saurópodos, no cabe duda que la vacante está dirigida a algún depredador Apex, de los cuales solo tenemos 3 que se han mostrado en pantalla y al menos con finales cerrados en su mayoría. 3 de los 5 tiranosaurios activos permanecen en el santuario de las Dolomitas italianas, anteriormente el centro de investigación de Biosyn, dejando a las 2 hembras del centro de investigación de Mantarcore sin un paradero específico. Contrario al Giganotosaurus, cuya única aparición y sin datos de que haya más de un individuo, ya que murió en el centro de visitantes de Biosyn, quedaría completamente descartado. El último gran depredador Apex y con una elasticidad adaptativa a los diversos ecosistemas es el Spinosaurus. Este depredador, que recientemente tuvo protagonismo en Camp Cretaceous, es el único animal que se ha visto en diversos biomas. Por una parte, la selva de Isla Sorna, las zonas costeras y pantanosas de la misma, e incluso en el desierto artificial del centro de Manticore, sin mencionar que este animal se ha rumoreado para volver, pero sin especificar si se trata de la versión vista en Jurassic Park 3 y la serie animada, la cual ha dejado un paradero desconocido a este animal con la incautación de la isla de Daniel Cohn. Como dije, todo esto debería tomarse como una especulación y esto nos lleva al último punto. Podría ser un nuevo depredador fuera de aquellos que hemos conocido anteriormente o por lo contrario, alguna nueva variante de aquellos que ya conocemos. Solo queda esperar que otra información se va a ir revelando, que criaturas nuevas y conocidas vuelven a esta entrega y como dije, tomen esta información de forma responsable y no como una información oficial, sino una interpretación de los datos ofrecidos en la sinopsis. Y así concluimos la segunda parte del análisis de la sinopsis de Jurassic World Rebirth.
En este video decidí sustentarme en algunas teorías y supuestas filtraciones a diferencia del análisis anterior, centrado un poco más en el sustento científico. De nueva cuenta, agradezco tu preferencia al apoyar al canal con un like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de mi agenda y material que voy a estar subiendo a mi canal de WhatsApp. Y recuerda, la vida siempre se abre camino.